Hola, buenas tardes. Nosotros somos Ana Karen, Cadenadet, Brian y Néstor. Vamos a hablar sobre la concesión administrativa para la clase de Derecho Administrativo 2. Vamos a iniciar con el concepto de concesión administrativa. La siguiente diapositiva, por favor. Es el acto jurídico en virtud del cual el Estado otorga a un particular el derecho para aprovechar, usar y explotar, ya sea del dominio público del Estado o un servicio público. Esto amplía la esfera del particular. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre la concesión, permiso, licencia y autorización. En las últimas tres ya existe un derecho preexistente. Lo único que hace la autoridad es levantar un obstáculo para poder ejercer ese derecho. Es un derecho a adquirir. El Estado se lo va a otorgar a un particular. Lo importante es que en las últimas tres, perdón, los requisitos son más fáciles que para la concesión. Ahora vamos a ver la clasificación primaria de la concesión, que básicamente son dos grandes rubros. Es la concesión para explotar bienes del dominio público de la nación y para explotar servicios públicos. En la primera se generan relaciones entre el Estado y el concesionario únicamente. Se rige por un régimen de inalienabilidad, ya que no se otorga derecho real al concesionario. Y en la concesión de servicio público, la relación que se crea es entre el Estado y el concesionario, por un lado, entre el concesionario y el usuario, que es el beneficiado de este servicio. El papel del concesionario en este tipo de concesión es ser utilitario y el de la administración es cumplir con un interés público. La siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre la naturaleza y el régimen jurídico de la concesión. En cuanto a la naturaleza, hay cuatro teorías que la respaldan. Voy a hablar un poco de cada una de ellas. La primera es que es un contrato puro regulado por el derecho privado. Esta teoría sostiene que es un acuerdo de voluntades entre el Estado y el concesionario. En la segunda teoría dice que es un contrato de naturaleza administrativa, debido a que quien lo otorga es el Estado. El objeto de la concesión es meramente administrativo. La tercera teoría dice que el acto administrativo estima que la concesión es un acto unilateral, debido a que debido a que el Estado hace ejercicio de su potestad soberana frente al particular. Y la cuarta teoría nos habla de que es un acto complejo. Dice que mezcla un poco de lo que es el acto unilateral y aparte del contrato. En cuanto al régimen jurídico positivo de la concesión, dice que no existe un texto legal único en el que solamente hable de concesión, por lo que al momento de querer consultar la materia, leyes que aparecen en pantalla, por mencionar algunas, el Código Municipal, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Minera, etcétera. Bueno, vean, vamos a ver la diferencia entre concesión y contrato. En la concesión, la esfera de actuación administrativa, el Estado conserva su titularidad, solamente le da una parte de atribuciones al particular para que éste pueda cumplir con las funciones. Es regulado unilateralmente por la ley y la otorga siempre la administración pública, o el Estado no puede otorgarla a ningún otro ente. En cuanto al contrato, es una regulación bilateral, es un acuerdo de voluntades y se está en un plano de igualdad. Los elementos objetivos de la concesión son básicamente tres. El concedente, que es la administración pública o el Estado, es quien la concede. El concesionario es el particular a quien se le concede y hace el uso de ella. Y el usuario, el final del servicio.
Ok, ya entendido lo que la compañera menciona, el autor también nos maneja que los principios que van a regir la concesión serán los mismos que vimos que rigen el acto administrativo, como puede ser la legalidad, la competencia y el resto. También enfatiza en que es dependiendo de cada país, de cada estado soberano y su desarrollo económico, la posibilidad o la frecuencia con la que éste pueda llevar a cabo concesiones. ¿Por qué? Porque si bien el Estado la concesión principalmente la utiliza para evitar el hacer un gasto económico significativo en la inversión de infraestructura para poder explotar ciertos bienes o para poder desempeñar algún servicio público. Entonces, si un Estado se encuentra conforme económicamente y puede él mismo substanciar los gastos económicos para poder explotar los bienes o desempeñar un servicio público, es menor la cantidad de frecuencia con la que va a otorgar concesiones. Pasando a lo que serían los límites constitucionales de la concesión, como lo vimos en el tema anterior, la Constitución establece que hay bienes de dominio directo de la nación que serán únicamente explotables por la nación, que serían aquellos como los hidrocarburos en sus tres estados de la materia, líquido, sólido, gaseoso, la expedición de moneda, que más sería la explotación de energía nuclear o radioactiva, y la repartición o la distribución de energía eléctrica. También dice que estarán únicamente reservados al Estado las actividades que justifiquen la existencia del mismo, como puede ser la impartición de justicia o la seguridad pública. Entonces, esto nos deja que a los particulares únicamente se les concesionará, o normalmente se les concesionará, lo que serían los servicios públicos predominantemente económicos y los bienes públicos, la explotación de bienes públicos. Esto porque aseguran que obtengan una utilidad de la explotación de los mismos. En la siguiente diapositiva podemos observar la vigencia de las concesiones. ¿A qué se refiere la vigencia? Pues más que nada el lapso temporal en el cual se presume que van a estar en vigor y que estas van a surtir efectos. Naturalmente es de carácter temporal, nos hace la mención el autor, tanto las de bienes nacionales como las de servicios públicos. Pasando a lo que sería lo que nos maneja en el artículo 17 de la Ley General de Bienes Nacionales, que las concesiones sobre bienes de dominio de la nación, cuyo otorgamiento autoriza el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, se regirá por lo dispuesto en las leyes reglamentarias respectivas. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que va a haber una ley determinada para cada clase de concesión, o sea, para la materia de lo que se trata la concesión. En la ley minera van a establecerse las concesiones mineras, ahí es donde van a estar establecidos los plazos de vigencia en los que se van a estar en función. Se toman algunos parámetros que ya tienen ellos más o menos catalogados por el valor que equivalga en temporalidad. Un ejemplo sería que en los bienes nacionales toman la naturaleza del régimen de propiedad en el que se encuentran, del régimen de propiedad pública en el que se encuentran, y en los servicios públicos analizan otros puntos más específicos como la utilidad que puede tener de los mismos el particular, la utilidad que puede tener también el Estado y la cantidad o la eficiencia de servicios públicos que van a prestar. En la siguiente diapositiva tenemos muy de la mano lo que va con la vigencia, lo que es la terminación de las concesiones. En la terminación de las concesiones encontramos 8 figuras que eh, determinan cuándo termina una concesión. La primera sería el cumplimiento del plazo. El cumplimiento del plazo se entiende fácil, es nada más que el tiempo pactado durante la vigencia llega a su fin y se da la terminación a reserva que la persona, el concesionario, haya solicitado debidamente por lo establecido en la ley de la que se trate, de la ley de la materia, haber solicitado prórroga a la autoridad. En dado caso de que no lo haya hecho, se da la terminación. Tenemos lo que sería la falta de objeto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la falta de materia que se está extrayendo. En el caso de una minera, si se queda sin mineral esa mina, entonces no hay razón por la que siga existiendo esa concesión, se da por terminada. Por declaración administrativa o judicial, esto nos quiere decir que cuando el concesionario incurra en alguna falta grave, puede la autoridad, por medio de requerimiento administrativo o judicial, dar por terminada la concesión. Por revocación, esto es cuando la autoridad tiene motivos suficientes encaminados al interés público para dar por terminada esa concesión, que tal vez que le afecte más al interés público de lo que le está beneficiando, tiene que justificarlo. En caso de que se dé la revocación, la autoridad tiene que indemnizar al concesionario para que éste pueda no perder la inversión que ya haya tenido. En la caducidad es más que nada cuando concesionario y el que concede, en este caso el Estado, van a
pactar un tiempo del inicio de la concesión al punto en el que tenga que desempeñarse los trabajos o haberse prestado los servicios públicos. Si en ese tiempo el concesionario no empieza a rendir esos frutos, se puede dar por terminada la concesión. La rescisión no es más que nada que cuando incumple en alguna de las cláusulas pactadas dentro de la concesión, viéndola así como de una manera contractual, igual que en los contratos, puede darse por terminada. La quiebra o muerte del concesionario es cuando eminentemente por la muerte, como está bajo dos principios la concesión, que es personal e intransferible, se da por terminada eminentemente, y por la quiebra se entiende como la insolvencia mercantil, que ya no tiene los medios para hacerse cargo del mantenimiento de la explotación de lo concesionado. Y la renuncia es cuando el concesionario precisamente se abstiene de hacer válidos esos derechos o del cumplimiento de las obligaciones que conlleva la concesión, siempre y cuando ésta no incurra en algún perjuicio de la prestación de servicio público. En la siguiente diapositiva podemos observar las concesiones de los estados como entidades federativas y los municipios. Estos pueden otorgarlas siempre cuando estén dentro de su competencia territorial, también para prestar algún servicio o para explotar determinado bien. Estas van a estar reguladas de la misma forma, por los mismos principios y la misma estructura que las de materia federal, solamente tendrán ahí algunas variantes, precisamente porque se refieren a bienes del Estado, servicios del Estado o municipio. Ahora, hablando como en tema en concreto de la concesión de servicios públicos, primero que nada, tenemos que comprender qué es un servicio público. Y un servicio público es una actividad del Estado mismo encaminada a satisfacer alguna necesidad que tiene la colectividad, porque si bien pactamos como principal, esta es el principal fin del Estado. Ya comprendido esto, podemos decir que la concesión sobre prestación de servicios públicos es un acto de derecho público por el cual la administración encarga temporalmente a una persona la ejecución de un servicio público, transmitiéndole ciertos poderes y efectuándose la explotación bajo su vigilancia y control, pero por cuenta y riesgos del concesionario. Aquí se puede dar a entender que ya no es únicamente monopolio del Estado la satisfacción de necesidades colectivas y el servicio público, ya que también se puede valer de un particular para poder llegar a estos fines. Siguiente. Bien, vamos a hablar de la clasificación de los servicios públicos. Esto puede ser de acuerdo a la satisfacción de necesidades colectivas y a la gestión de los mismos. En torno a la satisfacción de necesidades colectivas, podemos decir que son nacionales, directas e indirectas. Nacionales, como mencionaba el compañero Brian, es el monopolio del poder del Estado. Indirecta y directa únicamente difiere en la vía porque el Estado satisface las necesidades, pero a los particulares sí les llega de forma individualizada. Por la vía directa podemos decir las vías de comunicación y de transporte. Y por la indirecta tenemos los servicios sanitarios. Luego, en la gestión de los mismos, el Estado puede ejercitarlo él o otorgar una concesión a los particulares. La naturaleza jurídica de la concesión se compone de 3 elementos. Un acto reglamentario, que son los límites que el Estado fija al concesionario para poder llevar a cabo de esta manera. La condición, que regula todo en torno al otorgamiento de la concesión, así como las franquicias fiscales y la ocupación de tierras nacionales. Y el elemento contractual, que pues es un acuerdo de voluntades entre el concesionario y el concedente, que sería el particular y el Estado. Pero como estos acuerdos están sujetos a un acto reglamentario, considerarlo pues como contrato, porque una de las partes puede modificar las cláusulas siempre que sea conveniente para la colectividad, porque prevalece el interés general sobre el particular. Entonces, él otorga una solución que es el equilibrio financiero y dice que es un sistema de cargas y provechos en el cual se busca proteger al particular, pero sí cuando no afecte a terceros. Luego tenemos el procedimiento de la concesión.
Este comienza con una convocatoria que el Estado... Páusalo. El procedimiento de la concesión inicia con una convocatoria que el Estado lanza para prestar el servicio, pero si el Estado no hace esta convocatoria, el particular lo puede solicitar, en cuyo caso tiene que contar con capacidad de goce, de ejercicio técnica y otorgar una financiera. Esta garantía, además de que debe de ser nacional mexicano. ¿Por qué se requiere que tenga capacidad técnica? Porque debe cubrir todos los recursos financieros, técnicos y humanos para cumplir con la concesión durante el tiempo que fije el Estado. Por consiguiente, el Estado deberá dar vista a los concesionarios que tengan carácter de terceros interesados y emitir una decisión. Y pues ya posteriormente deberá publicarlo. Si se trata de servicios de interés nacional, tendrán que ser en el Diario Oficial de la Federación. Y si son locales, pues publicarlo en el periódico oficial. Y tenemos los derechos y obligaciones del concesionario. Estos, primero, se puede oponer a nuevas concesiones que afecten sus intereses. Debe contar con todas las instalaciones para cumplir con el objeto de la concesión. Deberá recibir una contraprestación, que pues es el pago por otorgar el servicio. Y tiene un derecho real sobre los bienes durante el tiempo que dure la concesión. Sin embargo, la doctrina se opone porque dice que pues no es propietario, porque al final de cuentas vuelve al Estado, porque dentro de sus obligaciones está el derecho de reversión que tiene a favor el Estado. Esto significa que las propiedades que son uso del objeto de la concesión volverán al Estado una vez que ésta termine. Dentro de sus obligaciones también tiene que ejercer la concesión personal y directamente, cuidar los bienes concesionados, solicitar autorización para enajenar, transmitir y grabar, puesto que si no no le conceden esta autorización, es motivo de revocación si lo hace, y presentarlos con la mayor diligencia y no interrumpir el servicio, porque se busca crear certeza jurídica a la población. Y su régimen financiero está sujeto a 4 principios, que es, primero, el concesionario soporta los riesgos de la empresa. La administración controla las tarifas. Los servicios públicos los paga el usuario, que pues somos todos los particulares. Y el pago se llama tarifa. Y se busca que el particular concesionario reciba un lucro equitativo al servicio que está prestando. Bueno, continuando con la exposición, tenemos ahora el tema de las causas que afectan el equilibrio financiero. Nosotros podemos distinguir 3 causas diferentes. La primera de ellas es actos de autoridad relacionados directamente con la concesión. Esto quiere decir, por ejemplo, la banca. Ya sabemos que la banca, el Estado lo otorga a los particulares a través de una concesión. Entonces, este punto se refiere a que el Estado por ahí cambió algunas cláusulas o la modificó en agravio a las cargas que tenía la propia concesión, en cuyo caso va a tener que compensarlo, ¿no? La segunda viene siendo las medidas de orden legislativo o reglamentario, pues se refiere a que hubo alguna adición, alguna reforma, alguna ley o algún reglamento. Y el punto número 3 son los acontecimientos externos. Estos nada tienen que ver con las partes, es decir, se refiere a causas de fuerza mayor, por ejemplo, algún temblor, algún sismo, en cuyo caso el concesionario van a cesar sus obligaciones. Y en la siguiente diapositiva, como podemos observar en la siguiente, va a ver lo que es la concesión de explotación de los bienes del Estado. Su fundamentación la vamos a encontrar en el artículo 27 constitucional, que como ya sabemos, estas las otorga el Ejecutivo.
¿Para qué? Para los particulares, para que puedan hacer uso, explotación y aprovechamiento de los bienes de dominio directo. ¿Y cuáles son estos? Como ya lo habíamos visto en la ficha anterior, como por ejemplo las aguas, los minerales. Una característica fundamental de estas concesiones es que el Estado se va a reservar la propiedad y solamente concede el uso, la explotación y el aprovechamiento. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto, esto va destinado a satisfacer necesidades colectivas y no necesidades particulares. Si fuera de otro modo, esto iría encaminado a un régimen de propiedad privada. Estas concesiones no se pueden otorgar tratándose de minerales radioactivos, ni tampoco cuando se trata de actividades de energía eléctrica. ¿Qué es lo que se hace aquí? Lo que se hace es buscar contratos con los particulares para que ellos puedan llevar a cabo las diversas actividades que conllevan. Ahora bien, tratándose de la naturaleza jurídica, nos dice el autor 10, nos dice que va a ser un acto administrativo de atribución. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la autoridad va a conceder parte del patrimonio a los particulares por un tiempo limitado, y el particular lo que hace es adherirse a las cláusulas y a las condiciones que le pone la autoridad. Y para complementar más la naturaleza jurídica, podemos decir que es un acto administrativo cuyo objetivo no va a ser entregar derechos reales, sino solamente el uso, aprovechamiento y explotación de los minerales. Y siguiendo en la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que son los efectos. Básicamente son dos efectos diferentes que vamos a encontrar. El primero es autorizar la apropiación y beneficio de los minerales. Y esto va a llevar consigo a las obligaciones del concesionario, que viene siendo obligarlo al trabajo de las pertenencias y también obligarlo al pago de los derechos sobre minería, según la misma ley de minería. Hay otro efecto en cuanto a la concesión de uso y aprovechamiento de aguas nacionales en servicios propios del concesionario. Es decir, otro de los efectos va a ser que se le autoriza al concesionario para consumir el volumen de agua que la concesión misma ampare. Y en la última diapositiva vamos a tener lo que es la asignación. Y pues la asignación es un mecanismo que va a utilizar el Estado. Utiliza el Estado para que él mismo explote los bienes directamente en ciertas determinadas zonas. Vamos a distinguir dos, que es la minera y es en materia de aguas nacionales. La primera, la asignación minera, pues va a ser una adjudicación de derechos para que un ente público pueda explorar y pueda extraer minerales en algunas zonas. ¿Cuál va a ser este ente al que se le dan estas asignaciones? Es el Servicio Geológico Mexicano. ¿Por qué mencionamos que solamente en algunas áreas? Porque hay que recordar que hay algunas zonas de reserva en donde no se pueden dar ni asignaciones ni tampoco concesiones. Ahora bien, estas asignaciones van a tener una duración de 6 años. Van a ser improrrogables, es decir, no se van a poder extender más. Y tratándose de los titulares de estas asignaciones, no lo van a poder transmitir a otra persona. Lo que se hace aquí es, como habíamos dicho anteriormente, se busca contratos con los particulares para que puedan llevar a cabo todas esas actividades, todos esos trabajos relacionados con la asignación. Y por último tenemos lo que es la asignación en materia de aguas nacionales. La encontramos fundamentada en el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales. Y pues es un título que, como ya habíamos dicho, lo otorga el Ejecutivo. ¿Para qué? Para explotar, para usar y aprovechar las aguas nacionales. Como por ejemplo, la prestación de servicios de agua, ya sea rústica o urbana, se hace a través de una concesión y, como habíamos dicho, lo otorga el Ejecutivo. ¿Por conducto de quién? Por conducto de la Comisión Nacional del Agua. ¿Y a quién se las da? A los municipios o a los estados. Ahora bien, como ya habíamos mencionado también anteriormente,
esta asignación pues no se va a poder transmitir. Y esto sería todo por parte de nosotros.